El Príncipe de Persia, uno de los juegos más importantes de Ubisoft junto con Rayman y Far Cry, creado originalmente por Jordan Mechner en 1989, era un juego plataforma de parkour donde debes rescatar a la princesa dentro de una hora. El Príncipe ha tenido secuelas hasta en 2003 inició la saga de las Arenas del Tiempo, en 2010 pausó la franquicia, y en 2024 llegó a rivalizar con el Oak Knight. Sin embargo, Jordan Mechner, a pesar de haber creado el juego que se inspiró en Aladdin, pero según se teorizan que se basa en un hecho real en unas escrituras y murales que estaban ocultos en una de las ruinas ubicado en Persépolis, actualmente Irán. La verdadera historia comienza en una Persia medieval en el siglo IX. En el año 864 después de Cristo, un joven príncipe no es más que un ladrón que robaba objetos de su pueblo natal, hasta que un día conoció a la princesa, que a menudas veces conversan a cada rato, llegando a un punto que la princesa propuso matrimonio al príncipe forastero. El comportamiento del príncipe pasó a ser arrogante a alguien de buen corazón, pero lamentablemente un grupo de soldados separan a ambos de la conversación de una razón desconocida. El príncipe termina siendo torturado por los guardias de manera brutal, dejando con muchos moretones y su brazo estaba roto, mientras que la princesa ha sido acosada por un bastardo que se llama Jafar, el hermano del sultán. No es más que un brujo y un completo enfermo que abusaba sexualmente de su sobrina. En lugar del reloj de la arena en realidad la dejaron encadenada y desnuda, mientras que el príncipe se había escapado del calabozo a pesar de sus heridas. El príncipe va en cada pasillo a pasillo en donde encontraría a la princesa dentro de 3 horas, se ha enfrentado a los guardias de la realeza. El príncipe ha tenido peores momentos donde el visir intenta sabotear el rescate de la princesa con el poder de la magia negra, pero el príncipe no se da en por vencido. El príncipe se ha enfrentado peores enemigos como el guardia obeso y los esqueletos vivientes. El príncipe casi cae en riesgo cuando ve unas pócimas que confunden al antídoto que en realidad eran veneno. El príncipe, cuando llegó a la planta alta del castillo, aparece Jafar de frente para un duelo a muerte súbita. El príncipe, lleno de determinación, acaba con el visir, siendo degollado por la cimitarra del príncipe, decapitándolo. El príncipe va hacia la habitación de la princesa donde la mantuvieron encadenada. El príncipe, con una mirada perdida, le muestra la cabeza del visir decapitado. Ella al principio se asusta, pero el príncipe la besa. En 869 después de Cristo, el príncipe y la princesa se habían casado. Un día el príncipe fue acorralado por un desconocido, que al final fue noqueado. Cuando se despertó, estaba herido y su ropa estaba dañada. El príncipe va corriendo hacia el castillo, donde se presentaría los eventos de la sombra y la flama. Cuando el príncipe llegó al castillo, uno de sus seres queridos miraban al príncipe de manera molesta. El príncipe, confundido, le hace una cuestión de qué estaba pasando. El príncipe, al ver de lejos una persona detrás de la princesa y del sultán, era un clon parecido al príncipe. El propio protagonista ha sido acusado por impostor, pero la princesa solo decía que era un mendigo. El príncipe no tuvo de otra que escapar de los guardias. Durante la persecución, el príncipe saltó hacia un barco que estaba a punto de navegar. El príncipe, al quedar exhausto, se desmayó. Mientras tanto, la princesa estaba sospechando el comportamiento del príncipe, que unos días después se daría cuenta que el príncipe era un traidor, pero de la nada aparece el supuesto clon del príncipe. Cuando la vio escribiendo una carta para el sultán en contra del príncipe, él, sin dudarlo, le entrega un cáliz con agua. Ella al principio no confiaba en él, pero de todas formas la bebe. Ella de la nada empezó a convulsionar en el suelo y salía espuma por la boca que se notaba la sangre en su hocico. Lamentablemente había fallecido. El clon del príncipe había envenenado a la princesa. El clon del príncipe no es más que Jafar, debido a que su alma fue transferida por el ADN del príncipe, gracias a una vieja chamana llamada Kelina, que ayudó al brujo a volver a la vida. De vuelta con el príncipe, tenía alucinaciones sobre un mundo lleno de ruinas, ocultistas y una estatua de águila que conecta el fuego azul. Cuando despertó, el príncipe ve que un barco rival se acerca. Los tripulantes de este barco estaban confusos, viendo que los enemigos tenían aspectos demoníacos. Lastimosamente el barco fue destruido y los seres demoníacos secuestran al príncipe, quedando inconsciente. Cuando se despertó, los seres demoníacos golpean todo el cuerpo, dejando mucha sangre y su rostro ya quedaba irreconocible por los golpes. Cuando príncipe quedó inconsciente, su sombra negra salió de su cuerpo, donde este último tomó la flama y se transformó en un espíritu. Cuando entró de vuelta con el príncipe, se despertó que de frente los ocultistas ven al príncipe con miedo, dándose cuenta que lo consideraban como un dios.
Confuso, se va del templo, subió a una estatua de un caballo de piedra que lo hizo por arte de magia, va en camino al castillo, durante su regreso, fue detenido por la guardia del sultán, cuando fue encadenado, el sultán lo acusa de asesino, por haber asesinado a su hija, sabiendo que en realidad fue el visir que hizo que culparan al príncipe, el sultán le pone una condena al príncipe a pena de muerte, el príncipe con sus últimos días de vida, dice lo siguiente: perdóname princesa, te he fallado. El príncipe preparado en la plaza para la ejecución, los soldados y aldeanos de su hogar empezaron a tirarle piedras y rocas al príncipe, quebrando sus huesos, golpeando a su rostro repetidas veces, la lapidación del príncipe quedó grave, y los aldeanos no paraban de tirarle objetos bruscos al príncipe hasta quedar deforme su cuerpo, ya no caminaba, solo respiraba por última vez, uno de los soldados trae en su rostro la cara del visir, le aplastó la cabeza del príncipe, finalizando la pena de muerte, el visir había ganado, ahora Jafar con una identidad oculta, seguirá invadiendo al reino de Persia con la llegada de los ocultistas que maldijo a Persia con una plaga mortal que terminaron muertos dejando al reino en estado desértico, el paradero del visir es desconocida pero según afirman que era una especie de anticristo que cambia formas para acusar a la víctima de varios asesinatos, cuenta la leyenda que el visir era el antepasado de los doppelganger que ven el mismo rostro que el original, en 1984 Jordan Mechner se fue de Karateka, Brotherhood la ex compañía extinta, afirmó que Jordan cuando estaba yendo a las ruinas de Persépolis, tuvo la idea de crear un nuevo juego inspirado en una historia real, con la condición de eliminar toda la verdad que oculta el juego. En 1993 Jordan eliminó el crudo final del príncipe, y en 2002 tras la llegada de Ubisoft, le puso fantasía a la franquicia para que la historia no se centre en la cruda realidad.